con el patrocinio de Comercial Andalucía, Centro Comercial Bahía Plaza. ¿Hechos históricos? Ah, sí. La ciudad ha pasado por momentos clave. ¿Me lo explicas, locutor? ¿Sabías, Sarita, que el 6 de marzo de 1928 2 personas murieron y muchas resultaron heridas en las protestas ante la repentina prohibición de pasar productos desde Gibraltar por la aduana? Se le llamó los sucesos de la aduana. Y mira qué más pasó. Nos lo cuenta Luis Javier Traverso. En los tiempos que vivimos día a día, vamos al presente y nada más que nos acordamos del pasado cuando nos reunimos en familia y lógicamente nos cuentan la historia de nuestros padres, nuestros abuelos y nos sentimos orgullosos de lo que hacían, ¿no? Pues para la línea nosotros somos la familia, somos esa gran familia que tenemos que conocer nuestra historia, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y todo lo que pasaba en nuestra línea. Así nos sentiremos orgullosos al conocer lo que era esta gran familia que es la línea de la Concepción. Vamos a comenzar hablando de uno de los sucesos, bueno, no de los sucesos, no, el suceso más importante quizás que haya ocurrido en la línea, que son sus orígenes. En esta zona que nos encontramos tenemos que tener en cuenta que no había nada y entonces en 1730 se empezó a construir lo que son la línea de contravalación que unía los fuertes de Santa Bárbara y el fuerte de San Felipe, uno en el levante y otro en el poniente, para que nos situemos. Y en esta zona que estábamos nosotros pues eran trincheras, era todo el tema de los sitios, del sitio que se le hacía a la plaza de Gibraltar. Esos vendedores lógicamente llegaron, en esta zona era muy fértil y empezaron a pensar que se podía cultivar y se podía conseguir toda la materia prima que se vendían a las fuerzas que estaban aquí sitiadoras, ¿no? Esto se fue convirtiendo en puestos ambulantes. Después de puestos ambulantes pasamos a una aldea, de una aldea pasamos a una villa, a un barrio, del barrio pasamos a una villa, de una villa a un pueblo y llegamos a 1913, donde Alfonso XIII nos concedieron el título de ciudad. Uno de los sucesos más graves que ocurrieron en esta zona, que en aquel entonces se llamaba, aunque esta zona que estamos nosotros ha pasado por distintos nombres, siempre se la ha conocido popularmente por la Esplanada. En aquel entonces, del que vamos a hablar ahora, que era 1928, se llamaba Plaza Alfonso XIII. En la aduana, a la espalda nuestra, donde están las cámaras, se encontraba la aduana de la línea. Y ocurrió el hecho del suceso, lo que se le conoció por el suceso de la aduana. Este suceso fue bastante importante para la línea, puesto que hubo víctimas y bastante desgraciados. ¿Cómo ocurrió? Muy fácil, tal y como ocurre ahora con las colas, en aquel entonces era mucho peor. Y esas colas que se formaban cuando venían los trabajadores de Gibraltar eran tremendas y esas protestas pues llegó al alcalde de la línea. El alcalde de la línea lógicamente no estaba de acuerdo en esas protestas, la elevó a las autoridades y estas llegaron a Cruz Conde, que era el delegado de aduanas, y vino a la línea y nos visitó. Y que lo que hizo, pues, permitió que pasaran más viandas o mandados, ¿no?, como se le llaman a lo que traen de Gibraltar. Y tercer día de haber estado aquí el delegado regio, pues ya eso cambió totalmente. Se empezaron otra vez las colas, empezaron los registros y llegaron a decir hasta los carabineros: se van a traer todo, se van a traer hasta el peñón, esto no puede ser. Y se empezaron a formar colas en lo que se llamaban las cadenas, el registro de señoritos, y ahí estaban las mujeres, todos en cola, esperando horas, y empezaron lógicamente los malentendidos, las cosas que siempre ocurrían, pero en este caso pues iban mucho a peor. En este momento, sin saber por qué, pues hubo 40 o 50 disparos al aire y empezó la desbandada, el tumulto lógico de este suceso, ¿no? Y
Lo raro y lo extraño es que hubo otra tanda de disparos, pero esta fue a las personas, ¿no? Y causó varios heridos y 2 víctimas, un niño de 10 años, Gabriel González, y José Sameño Bosch, de 70 años, que fallecieron de los disparos de los carabineros. No se sabe el por qué hubo esa orden, pero este suceso fue muy triste para la niña y marcó huella en nuestra historia. El segundo suceso que hubo aquí en esta zona, las víctimas fueron todos los linenses, fue la economía de la línea, fueron muchas familias, que es el cierre de la aduana que se hizo efectivo el 8 de junio de 1969. Todo comenzó mucho atrás, pero en 1965 se cerraron las telecomunicaciones, se cortaron las telecomunicaciones. En 1966 se produjo lo que es, se cortó el paso a los turistas. En el 65 se cortó el paso a los turistas, en el 66 a las mujeres trabajadoras y se culminó con el cierre de la frontera en 1969. Y en los 50 hasta José Luis y su guitarra se sumaron a la causa. El 9 de junio de 1969 se cerró la verja definitivamente. A finales de los 60 el régimen, de un día para otro, echó el cierre en la aduana. En este momento, señoras y señores, se abre la verja. Fue un 15 de diciembre de hace 25 años cuando se abrió la verja para los peatones. ¡13 años! Pues ahora mismo estamos, todo el mundo lo conoce, está en la plaza de la iglesia, pero en la antigüedad esto era una huerta, era la huerta de Garese. Aquí, en agosto de 1870, no habían pasado ni 7 meses desde que se había formalizado la independencia de la línea como independiente de San Roque. Tenemos que tener en cuenta que la línea, aunque lo celebramos el día 20 de julio, en nuestro aniversario, en realidad fue el 17 de enero de 1870 cuando fue concedida la independencia del Ayuntamiento de San Roque. Y en 20 de julio lo que celebramos es lo que es la constitución del primer ayuntamiento. Pues bien, 7 meses después, en agosto, una petición popular hicieron que el ayuntamiento acordara buscar un emplazamiento para hacer una nueva iglesia parroquial, puesto que la capilla que había, la militar que había en aquel entonces, por ese sitio pues estaba muy mal y era muy pequeña. Y se consiguió, se acordó de que se iba a hacer así. Muchos inconvenientes, muchos problemas económicos, muchas historias hicieron que se retrasara muchísimo lo que es la construcción de la parroquia. En 1873 ya había empezado la construcción y el padre Vigo lo que pedía era que se alineara ya de una vez la construcción para terminar en lo que es la parroquia. Pero lógicamente eso fue, sí, se hizo, pero hubo muchos problemas, muchos inconvenientes, que se dilató en el tiempo. Y ya al final también el obispo catalá consiguió que varias personas importantes y de diferentes suscripciones aportaran 45.000 pesetas para la construcción o la terminación de lo que es la iglesia. Y la iglesia pues llegó a inaugurarse el 8 de diciembre de 1879, pero le faltaba muchísimas cosas por hacer. Pero se inauguró, se dio la primera misa y el ayuntamiento pues hizo un ágape, ¿no? Y esto era, como os dije antes, la huerta de Garese. Pues donde veis esta parte, se iba a instalar por primera vez la velada aquí. Se iba a instalar en unos 14.000 metros aproximadamente, que se tenía hablado con el señor Juan Garese, y ya estaba casi todo hecho. Cogía todo lo que es toda esta plaza y hasta la calle Duque de Tetuán, que era más pequeña lógicamente, y se iba a construir aquí la velada. Pero lo mismo que os he comentado antes, temas económicos, no se llegó a la compra,
y se desistió de hacer aquí porque lo que se pedía era hacer un paseo que sirviera también para la velada, pero no llegó a buen puerto. Nos encontramos en lo que es el espigón de San Felipe, lo que se llamaba el espigón de San Felipe, aunque en realidad lo que estamos es en antiguo balneario del Carmen. Pues lo que vamos a hablar aquí de un par de cositas. Una es el comienzo de lo que es el fútbol, ¿no?, en la línea de la Concesión. Paco Tornay en 1976 en el diario Área publicó diferentes artículos en lo que estuvo hablando sobre lo que se le llamó antología del fútbol linense. Y comentaba en esas páginas que el comienzo es casi seguro del fútbol en la línea, que estaba aquí en esta zona, en lo que es la parte de la antigua Oje, donde está la guardería, porque los carboneros antiguamente se entregaban unas tarjetas, que con esas tarjetas, con el barco, iban a trabajar y todos se reunían en lo que era la calle Carbonero, por eso se llama la calle Carbonero. Ahí se reunían y se repartían los trabajos, pero los que no conseguían se venían a esta zona y esperaban a que fueran avisados a través de Gibraltar. ¿Qué es lo que hacían los capataces? Pues los capataces hacían que una de las personas se situara en la punta del espigón de San Felipe con un catalejo para divisar a los dueños de los barcos que habían que desembarcar cuando ponían una bandera. Esa bandera, dependiendo del color, era el barco a donde tenían que que a lo que tenían que trabajar. Y mientras tanto, pues lo que hacían era estar ahí pendiente. Como vieron que jugaban a las cartas, jugaban al póker, perdían dinero, ¿qué hicieron? Pues empezaron a jugar al fútbol, que ya se venía por lo que es jugando en Inglaterra y vino a través de Gibraltar. Y lo que le llamaban los match, pues echaban sus partidos. Lo que comenzó siendo partidos entre ellos, después se fue organizando un poco y se crearon clubs y iban realizando encuentros unos con otros. Por lo tanto, en esta zona, pues se puede decir que también comenzó lo que es el fútbol, la línea. Pues otro de los sucesos que vamos a hablar aquí fue lo que se le llamó en el 17 de marzo de 1891, el naufragio de la Utopía. Imaginaros este día tan bonito, ¿verdad? Pues este día tan bonito, ese día fue un día con un temporal tremendo. Los linenses sabemos lo que son los temporales de la playa de Poniente, sabemos lo que supone, y ese mar, pues lógicamente estaba embravecido. Venía el vapor Utopía y ya veía venir lo que es el temporal y se quiso resguardar en el puerto de Gibraltar. Estaba cargado de naranjas, de muchas frutas, verduras, y llevaba 800 y pico de pasajeros que venían procedentes de Nápoles, que iban para la emigración hacia las Américas, ¿no? El barco intentó refugiarse y al entrar en puerto se vio que estaba muy justo sobre un barco monitor sueco, el Feija, que iba casi a rozar con él. Dio marcha atrás, o dio para atrás, y con la mala suerte de que el buque de la escuadra inglesa, el Anson, parece ser que había perdido unas amarras con el temporal, se fue escorando y al dar hacia atrás pues chocó contra el vapor Utopía. Este vapor, increíblemente, ese choque fue tan brutal que duró de 4, 5, 6 minutos en hundirse. Eso fue una catástrofe inmensa. Murieron cerca de 616 personas, casi la totalidad de pasajeros. E imaginaros esta playa toda llena de cadáveres. Aquí se aglomeró infinidad de personas y viendo fue dramático, pero el pueblo de la línea, como siempre, tan solidario, ayudó en todo lo posible a todas las familias, a los que estaban, que se pudieron salvar, y también sufragaron muchos los entierros de estos pobres infelices. Es más, en la línea de la Concesión hicieron una recolecta
junto con el Consulado de Italia y Personas de Gibraltar, se hizo una gran recolecta, una suscripción, como se llamaba antiguamente, para erigir un mausoleo que aún podéis verlo si vais al cementerio. Cuando entráis a mano izquierda, nada más entrar a mano izquierda veréis una cruz con un ramo de laurel, que son memoria de esos fallecidos en el naufragio de la Utopía.